Bé, anem a passar a la tercera i última de les ponències del matí. Serà a càrrec de Juan Manuel Aragüés. Ell és professor de filosofia en la Universitat de Saragossa. S'ha interessat principalment en assumptes de filosofia política i bé, els seus interessos al llarg de la seva carrera han sigut fonamentalment el pensament de Sartre, també el pensament de Marx, tota la qüestió de la biopolítica, de les Guattari, Foucault, és a dir, tota la tradició materialista, passant també per Spinoza, noves línies del marxisme com per exemple Toni Negri. A banda d'això ha compatibilitzat, no sé exactament quan, però també amb la militància política, ha tingut alguns càrrecs com a secretari general d'Esquerra Unida del Partit Comunista, del Partit Comunista a Aragó, no? I bé, ens presentarà una ponència que porta com a títol El conatus de la multitud contra el devenir idiota del capital, que va en la línia del seu últim llibre, publicat a premses de la Universitat de Zaragoza, que es titula La escritura de los dioses, política para una imposible gramática de lo real, i que bé, és un mes d'una extensa llista d'obres que ha publicat. Entre de les últimes que destaquen estarien El deseo de multitud, diferencia, antagonismo y política materialista, que crec que està publicat en Pretextos a València, i després altres textos com El dispositivo Karl Marx, potencia política y lógica materialista, De idiotas a coinotas para una política de la multitud, De la vanguardia al cyborg, una mirada a la filosofía actual, o 80 sombras de Marx, Nietzsche y Freud, diccionario de filósofos y filósofas en la senda de la sospecha. I bé, l'última és aquesta que hem mencionat, de l'escriptura de los dioses. Sense més, te donem la paraula i això, moltes gràcies. Bueno, bon dia a tots i totes. Moltes gràcies per la invitació a participar a aquest congrés. Y bueno, quiero empezar, ya que estamos en un congreso con una carga política, me paso al castellano, ¿vale? Pues quisiera empezar recordando a los 6 de Zaragoza, a los 6 antifascistas pues que están en prisión, llevan ya más de un año en prisión, pues por manifestarse contra el terrorismo fascista que representa Vox y que encarna, esto sí que es un partido heredero del terrorismo, ¿no? Del terrorismo franquista. En este caso, aunque no lo mencionemos así, y en especial quisiera mencionar a Javier Aijón, que fue alumno mío, y para mí una de las mejores personas que conozco, ¿no? Y está en la cárcel. Bueno, pues empecemos con ese recordatorio. Bien, mi intervención va a tener dos partes. Una primera parte en la que voy a hablar de ese devenir idiota, lo que yo llamo el devenir idiota del capital, ¿no? Y una parte analítica, y una segunda parte más propositiva, en la que lo que intentaría sería pues plantear cómo construir una política antagonista, cómo hacer frente a este presente aciago que nos describía hace poquito Arián, y al que evidentemente pues hay que hacer frente de alguna manera, ¿no? Y yo llevo años pues intentando encontrar herramientas que nos permitan pensar la política de otra manera, pensar la política desde una perspectiva materialista, desde la construcción de lo común, etcétera, etcétera, ¿no?
Empiezo pues, por esa descripción de lo que yo llamo el devenir idiota del capital, ¿no? El capitalismo, aparte de poder ser definido como la historia de un gran robo, cosa que habitualmente no se suele señalar, ¿no? Recuerdo haber dado una clase a mi alumnado de primero en Zaragoza, y entre ese alumnado había una licenciada en economía, y cuando conté varias de las cosas que voy a contar a continuación, se me acercó y me dijo: pero tú, esto que has contado es verdad. Dice, porque a mí en la Facultad de Economía no me han hablado absolutamente nada de esto que estás diciendo, ¿no? Y claro, creo que ese es uno de nuestros déficits, ¿no? Que seguimos contando la historia de los vencedores, y sin analizar bien esa historia de los vencedores, ¿no? Y efectivamente lo que podemos constatar es cómo el capitalismo se construye desde un esfuerzo denodado de destrucción de lo común. El capitalismo nace como un esfuerzo de destrucción de lo común, tanto de la economía del común como de la economía moral del común, ¿no? Como la denomina E.P. Thompson. La economía de carácter colectivo, la economía comunitaria, tenía un papel enormemente relevante en la Edad Media. Es más, posibilitaba la vida de buena parte de las comunidades, esos pastos comunes, esas tierras comunes, esos bosques comunes que permitían a la gente recoger leña para calentarse, para hacer la comida, etcétera, etcétera. Y lo que nos encontramos a lo largo del final de la Edad Media y el comienzo y el desarrollo de la modernidad es un proceso de privatización de esos bienes comunes. Cuando utilizo la palabra idiota, cuando hablo de la idiocia, estoy hablando etimológicamente, ¿no? Como el concepto griego de idion refiere a lo particular, y cómo el capitalismo es un proceso económico y social en el que se construye lo particular, ¿no? Se alienta lo particular, se impulsa lo particular hasta llegar al último extremo, que es el neoliberalismo contemporáneo, en el que ya hemos llegado al paroxismo de esta construcción de lo individual, pero partiendo de un momento en el que la realidad social era una realidad muy asentada en lo común. Recordemos el moto sobre el que se construyen las guerras campesinas del siglo XVI, ¿no? Münzer, cuando dice aquello de omnia sunt communia. Eso se defendía en las guerras campesinas del siglo XVI. Omnia sunt communia. Todas las cosas son comunes. Y partimos de esa realidad, de propiedad común, que el capitalismo va a esforzarse en romper, en hacer desaparecer, para dar paso a la propiedad privada. Es decir, la propiedad privada es segunda con respecto a la propiedad común, ¿no? Podemos incluso hacer referencia a autores pues, que yo no situaría directamente en la tradición materialista, la tradición revolucionaria, como puede ser el caso de Rousseau, ¿no? Recordad cómo empieza su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, ¿no? Ese texto en el que comienza diciendo aquello de desventurados aquellos que cuando alguien cercó un campo lo aceptaron. Es decir, lo normal era que los campos no estuvieran cercados. Lo normal es que la propiedad fuera una propiedad común. Y Rousseau dice, mal momento, mala ocasión en la que alguien dijo esto es mío, y lo dejamos pasar. Ahí empezaron todos los males de la humanidad. Es decir, que esa realidad de la propiedad común, de la propiedad colectiva, es algo que está presente en la Europa tardomedieval, en la Europa moderna, y el capitalismo tiene como objetivo inicial acabar con esa realidad, ¿no? A través de una extremada violencia,
porque, claro, el proceso de privatización de los bienes comunes, muy bien analizado por Marx en el Capital, en el capítulo 23 y 24, cuando habla ahí de la acumulación originaria, es un proceso acompañado de una violencia extrema a través de lo que se conoce como las leyes de pobres. Las leyes de pobres implementadas pues, por Enrique VIII, Isabel I, unas leyes de pobres en las que la sociedad inglesa, como consecuencia de esa expropiación de bienes comunes, se encuentra de repente con una masa de gente desposeída. Una masa de gente desposeída que ha perdido su modo de vida tradicional y que se encuentra en la necesidad pues, de desplazarse de un lugar a otro buscando simplemente sobrevivir, ¿no? Y esas leyes de pobres indican que, voy a leer la ley de pobres de 1752 de Isabel I, que dice lo siguiente: los mendigos sin licencia y mayores de 14 años serán azotados sin misericordia y marcados con un hierro candente en la oreja izquierda, caso de que nadie quiera tomarlos durante 2 años a su servicio. Los tomaban a su servicio gratis et amore, es decir, hablamos mucho de la esclavitud que aparece en el Nuevo Mundo, pero la esclavitud que existe en la Europa de los orígenes de la modernidad también está enormemente extendida, ¿no? En caso de reincidencia, siempre que sean mayores de 18 años y nadie quiera tomarlos por 2 años a su servicio, serán ahorcados. Es decir, alguien que está vagabundeando a la tercera vez se les ahorcará irremisiblemente como reos de alta traición. Es decir, que hay toda una política de terror en la Inglaterra de los siglos XVI, XVII, XVIII, dirigida a acabar con lo que es el resultado de esa política de privatización de bienes comunes. Marx, como no tenéis más que acudir a los capítulos 23 y 24 del Capital para ver esto de una manera muy clara. Os leo simplemente un pequeño fragmento de esos capítulos. Dice Marx: la depredación de los bienes de la Iglesia, la enajenación fraudulenta de las tierras del dominio público, el saqueo de los terrenos comunales, la metamorfosis llevada a cabo por la usurpación y el terrorismo más inhumanos de la propiedad feudal y del patrimonio del clan en la moderna propiedad privada. He ahí otros tantos métodos idílicos de la acumulación originaria. Con estos métodos se abrió paso la agricultura capitalista, se incorporó el capital a la tierra y se crearon los continentes de proletarios libres y privados de medios de vida que necesitaba la industria de las ciudades. Porque en realidad Marx lo que se está preguntando aquí es de dónde procede la acumulación de capital. ¿Cómo es posible que de repente en el 19 aparezca ese artefacto que es la fábrica? Y que la que de repente pasamos del taller en el que hay 5, 10, 15 operarios a monstruos en los que hay miles de trabajadores con maquinaria, etcétera, etcétera, y evidentemente de algún lugar ha tenido que surgir el capital para poder montar ese tipo de estructuras, ¿no? Y Marx se contrapone a la lectura de Locke, ¿no? Cuando Locke pues, vincula esa acumulación originaria al esfuerzo, ¿no? Y dice aquello de hubo un tiempo en el que hubo gente muy laboriosa, trabajó mucho y otros no trabajaron nada, y como consecuencia de eso pues ahora tenemos ricos y ahora tenemos pobres. Y dice Marx, bueno, hagamos historia, ¿no? Hagamos historia. También me gustaría señalar la enorme contradicción de que Locke, un empirista, cuando quiere hacer historia, cuando nos habla de historia, no mire a la realidad, sino que modelice, ¿no? Y nos hable de ese in illo tempore. Hubo un tiempo cuando no, esto no existió ese tiempo, ¿no? Pero para fundamentar nuestra política recurrimos a un modelo histórico absolutamente inexistente. Y Marx, y esta es una de las señas de identidad, yo creo que de todo materialista, lo que hace es mirar la historia. Es la seña de identidad de Maquiavelo, es la seña de identidad de Spinoza, es la seña de identidad de Marx, la historia. Acudamos a la historia. Y Marx lo que dice es, la historia está escrita con trazos de sangre y fuego. La historia es un proceso de expropiación de lo común en el que se produce esa acumulación originaria de capital. Entonces, con lo que nos encontramos es con una tendencia a la privatización de lo económico.
Pero también, y paralelamente, y esto es lo que señala, pues, por ejemplo, E.P. Thompson, ¿no?, un intento de acabar con costumbres que también tenían carácter comunitario. Romper los vínculos sociales existentes en la sociedad tardomedieval y en la sociedad moderna. Esto lo podemos sintetizar con una frase de Federici, de Silvia Federici, en su Calibán y la bruja, cuando dice lo siguiente, dice: tendencia general de este periodo es que cualquier reunión potencialmente transgresora, encuentros de campesinos, campamentos rebeldes, festivales y bailes, fuera descrita por las autoridades como un posible aquelarre. Es decir, toda reunión en la que el pueblo se concentraba para celebrar, ¿no?, para simplemente para juntarse, para de alguna manera hacer política, era considerada como un aquelarre y por lo tanto debía ser inmediatamente reprimida. Hasta aquí un recorrido evidentemente apresuradísimo, muy rápido. Esto es un tema, yo creo que es muy apasionante, porque si os vais incluso a los textos de Spinoza, veis cómo Spinoza también dice: lo peor que hay es la propiedad privada. Spinoza, que no es alguien que se dedique a reflexionar en profundidad sobre la economía, ¿no?, pero dice, debemos defender lo común. Es decir, Spinoza también está viviendo un mundo. Lo que quiero señalar es que el mundo del 17, sobre todo el del 17, es un mundo en el que el conflicto entre lo colectivo y lo privado es potentísimo. Esto se ve de una manera maravillosa en la Guerra Civil de Inglaterra y en el conflicto que se produce dentro del New Model Army, dentro del ejército antiabsolutista, en el que hay diferentes posiciones. Está hay una posición liberal, que es la que representa Cromwell, y luego hay dos posiciones críticas a la izquierda, que serían las de cavadores y niveladores. Y hay un interesantísimo debate, el debate de Putney, que está publicado por Capitán Swing. Si a alguien le interesa, alguien se dedicó a tomar notas en ese debate. Un ejército que debatía, un ejército que hacía política, que decidía qué es lo que iba a hacer colectivamente, ¿no? Y en ese debate de Putney es fantástico ver cómo los representantes del ala encabezada por Cromwell están planteando: bueno, después de la revolución crearemos una monarquía, crearemos un régimen parlamentario en el que solamente tendrán derecho a voto los propietarios, aquellos que tengan propiedades, ¿no? Y claro, el resto del ejército dice: pero entonces, ¿para qué estamos luchando? ¿Por qué estamos haciendo la revolución si nos estáis diciendo que nos excluís, que no vamos a poder? Y entonces hay un debate sobre el derecho a sufragio que tiene que ver con la cuestión de la propiedad. Solo el propietario va a tener derecho a intervenir políticamente. Y finalmente esta es la posición que acaba imponiéndose. El siglo XVII es absolutamente fascinante desde esta perspectiva del conflicto entre lo colectivo y lo privado, lo común y lo privado. Yo me atrevería a decir que el capitalismo contemporáneo, y más específicamente el neoliberalismo, lo que hace es llevar al extremo esa pulsión propietaria y esa pulsión individualizadora que acompaña al capitalismo, ¿no? Laval y Dardot hablan de que estamos viviendo lo que ellos llaman una nueva ola de cercamientos. Si en el siglo XVII se cercaban campos, ¿qué es lo que nos cercan ahora? Pues nos cercan la sanidad, nos cercan la enseñanza, nos van cercando diferentes ámbitos que el estado de bienestar consiguió que fueran. No voy a entrar aquí en la disquisición, en la diferenciación entre público y común, que sería algo pues, que podríamos debatir a fondo, pero me parece que no me da tiempo a entrar en esa cuestión. Pero es cierto que el estado de bienestar, que es fruto de una tensión política que ahora no tenemos,
Claro, es fruto de una correlación de fuerzas. El capitalismo cede en la medida en que tiene enfrente a alguien que se le opone y que tiene capacidad de plantarle cara. Y eso es lo que lleva a que, tras la Segunda Guerra Mundial, las sociedades europeas sean sociedades en las que, bueno, pues podemos gozar de una situación pues privilegiada, ¿no? Y lo que nos encontramos con el neoliberalismo es precisamente el efecto de esa ruptura del equilibrio de fuerzas. El neoliberalismo es la consecuencia final de la caída del muro, sin ninguna nostalgia por el muro, ¿eh? O sea, esto lo dijo, entiéndase bien, sin ninguna nostalgia por el muro. Bien caído está el muro. Lo que había al otro lado del muro, yo no quiero nada, no es lo que yo entiendo, por una política revolucionaria, lo que hubo al otro lado del muro, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que en el imaginario sí que aquello operaba como capitalismo y una alternativa. Y entonces, ante el miedo a la alternativa, el capitalismo cede. Y en el momento en el que la alternativa desaparece, el capitalismo aprieta el acelerador. Y entonces estamos asistiendo, pues eso, a lo que la Válidago dice, en una nueva ola de acercamientos, en la que cada vez nos encontramos con más campos dirigidos hacia lo privado. El ámbito de la sanidad, el ámbito de la educación, el ámbito de las pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero paralelamente a esto, creo que también se ha intensificado la dimensión, la idiocia en el ámbito de la construcción de subjetividad. Es decir, el neoliberalismo es un sistema con una enorme eficacia a la hora de construir sujetos idiotas. Idiotas en ese sentido etimológico, en el sentido de aislados, ¿no? Jesús Ibáñez, sociólogo español que yo siempre alabo, quienes me han escuchado, yo creo que no habrá una conferencia en la que no cite a Jesús Ibáñez, ¿no? Y esa frase que dice tan fabulosa de que el sujeto es el objeto mejor producido por el capitalismo. El sujeto es el objeto mejor producido por el capitalismo. Y el capitalismo contemporáneo tiene su eficacia en ese proceso de construcción de subjetividad. Un proceso de construcción de subjetividad que, como ha analizado muy bien Ari en su libro Rehabitar, esos procesos de construcción de subjetividad están muy vinculados a la tecnología contemporánea, absolutamente vinculados a la tecnología contemporánea, en la medida en que la tecnología está desempeñando un papel de idiotización social de una enorme potencia, que nos lleva a la ruptura de vínculos, a la destrucción de relaciones y al establecimiento de un modo de vida mediado por la tecnología. Y todos sabemos, todos somos conscientes de cómo nuestra personalidad incluso muta cuando nos metemos en una red social. Cómo en el cara a cara interactuamos de una manera diferente a como interactuamos en cuanto cogemos un aparato de estas características. Cómo nuestro lenguaje incluso se vuelve más agresivo, más desinhibido, y cómo nuestra vida acaba siendo una vida volcada hacia los dispositivos tecnológicos, ¿no? Por eso, como dice Lazzarato en, no sé si es su último libro, Signos y máquinas, un libro fantástico, Lazzarato no es un autor que yo haya leído en exceso, no, bueno, me parecía interesante, pero sin embargo este último libro, Signos y máquinas, me parece un libro maravilloso, ¿no? Y dice, es imposible entender nuestras sociedades sin hacer un análisis de las máquinas. Pretender analizar el capitalismo contemporáneo sin analizar la relación con la máquina,
es hacer un análisis absolutamente incompleto. Y claro, fijaos que el origen de este análisis lo encontramos en los Grundrisse de Marx, ¿no? En los Grundrisse de Marx, ese pasaje sobre las máquinas, que es un pasaje fantástico, ¿no? En la medida en que Marx en absoluto adopta una posición de crítica de la tecnología, sino que entiende que el problema de la tecnología es que nos convierte en apéndices. Nos hemos convertido en apéndices de la máquina. Y Marx dice, bueno, quizá deberíamos intentar el gesto contrario, que la máquina estuviera a nuestro servicio. La pregunta es si eso es posible o no es posible. Lazzarato dice que la máquina social, él distingue la máquina técnica y la máquina social, ¿no? La máquina social, es decir, cómo se organiza la sociedad, nos exige ese tipo de vínculo con la máquina, ¿no? Ese tipo de vínculo con la máquina, en el que al final el sujeto acaba sometido a las dinámicas de la máquina, y no es la máquina la que está al servicio del sujeto, ¿no? Entonces, el capitalismo contemporáneo, a través de su potencia tecnológica, da cumplimiento a algo que señala Marcuse, que es un autor que yo creo que está injustamente olvidado. Marcuse es un autor tremendamente interesante, para mí, desde luego, desde una perspectiva política, el más interesante dentro de la Escuela de Frankfurt, y que señala lo siguiente, ¿no? Dice, el desarrollo del progreso parece estar ligado a la intensificación de la servidumbre. El desarrollo del progreso parece estar ligado a la intensificación de la servidumbre. El progreso tecnológico, evidentemente, ¿no? Entonces vivimos un capitalismo contemporáneo que ha promovido esa individualización hasta el extremo, y además a través de dinámicas que podríamos calificar como de seducción. Esta es una de las enormes habilidades del capitalismo contemporáneo. Construir un sistema de dominación en el que la represión, si es necesaria, aparecerá, no lo dudemos, pero la represión no desempeña el papel que ha desempeñado históricamente. El capitalismo contemporáneo consigue la dominación a través de lo que espinosianamente podríamos decir afectos alegres. Y esto lo señala muy bien Frédéric Lordon, al que hemos traducido Julien y yo, un libro que se titula Los afectos de la política, y en el que señala precisamente esto, ¿no? Cómo el capitalismo contemporáneo es un capitalismo construido sobre la seducción, en el sentido más estricto y etimológico de seducere, de llevar hacia, de conducir hacia donde interesa al capital, ¿no? Hacemos lo que el capital quiere que hagamos, pensando que lo hacemos porque queremos hacerlo, y con una sonrisa, además, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad con esa doble característica, ¿no? Esa doble característica, que el dominio no es un dominio fundamentado en la represión, aunque, insisto, si hace falta la represión aparece, y que además incentiva, promueve dinámicas de singularización extrema, de idiocia entre la ciudadanía. Claro, voy a la última parte de la intervención, a la parte propositiva. Esto pretendía ser un análisis, insisto, apresuradísimo de lo que son las dinámicas en este sentido del capital, el devenir idiota del capital. Hago en primer lugar una precisión terminológica, porque voy a utilizar un concepto, frente a idiota, el de koinota. En griego, lo contrario de idion es koinon, y lo koinon es lo común, ¿no? Y si de idion decimos idiota, pues yo me he permitido acuñar un neologismo y hablar de koinota. Lo koinota sería
la tendencia opuesta a la idiocia, ¿no? La tendencia a la construcción de lo común, la construcción de lo compartido. ¿Cómo enfrentar al capital idiota? ¿Cómo hacer frente al capital idiota? En primer lugar, desmontando la idea de individuo. El ser humano no es un individuo, en el sentido de alguien carente de vínculos. Eso es lo que se nos intenta presentar. Pero si algo tiene el ser humano es ser un ser relacional. Somos seres relacionales. Y desde nuestra propia gestación se produce en un cuerpo otro, con el que tenemos un vínculo que no puede desaparecer hasta que no salimos de ese cuerpo. Pero es que cuando salimos de ese cuerpo, lejos de desaparecer los vínculos se multiplican. Los vínculos se multiplican. Somos seres que si nos dejan abandonados al nacer, perecemos irremediablemente, a diferencia de muchos otros animales. Entonces, a partir del momento del nacimiento, nuestros vínculos empiezan a crecer, empiezan a diversificarse, ¿no? Hasta el punto que, como dice Franz Fischbach, otro autor que os recomiendo, traducido por Julien en este caso, es que en Zaragoza hacemos muchas cosas, no paramos de currar, y tenemos la suerte de que Prensa de la Universidad de Zaragoza pues es muy sensible a las cosas que les proponemos y traducimos cosas pues muy interesantes. Y Julien ha traducido un libro de Fischbach que es una maravilla, La producción de los hombres, en el que Fischbach dice lo siguiente: la esencia de los hombres, seres humanos, a los franceses os cuesta un poco utilizarlo no utilizar el hombres como genérico, ¿no? La esencia de los hombres se localiza en el comercio entre los hombres. En otras palabras, la esencia humana no se sitúa ni antes de ellos, ni más allá de ellos, ni tampoco en cada uno de ellos. No está en otro lugar que entre ellos. La esencia humana se encuentra entre los seres humanos. Nuestra esencia se construye en la relación con los demás. Esto es lo que decía Marx en la tesis sexta sobre Feuerbach. Esto es lo que decía Marx en la tesis sexta sobre Feuerbach cuando dice aquello de que el ser humano es el conjunto de sus relaciones sociales. Marx no es alguien que sea un antiindividualista. Lo que pasa es que al individualismo le pone un apellido. El individuo social. El individuo social. Porque efectivamente somos las dos cosas a un tiempo, no la podemos separar. Somos individuos, sí, pero individuos sociales, individuos atravesados por vínculos, atravesados por relaciones, ¿no? Etienne Balibar habla de la transindividualidad, por ejemplo, ¿no? Y Vittorio Morfino, un teórico italiano también tremendamente interesante, acaba de publicar un libro que tengo encima de la mesa en casa y que tiene un índice que es para devorarlo inmediatamente y que también habla del concepto de transindividualidad, ¿no? Entonces, hemos de partir del hecho de que somos seres relacionales, y de que esta idea que nos vende el capitalismo de que, el sueño americano, ¿no? El self-made man, el hombre que se hace a sí mismo solo, ¿no? Es una absoluta mentira, es una absoluta mentira que no se corresponde al análisis de lo real, a pesar de que tenga una enorme potencia en el ámbito de lo simbólico y de lo ideológico, ¿no? Es decir, somos seres relacionales y somos seres colectivos. Y aquí es donde me acerco a Spinoza, ¿no? Me acerco a Spinoza porque Spinoza, sabéis que utiliza ese concepto de conatus, que todo individuo se caracteriza por el conatus, es decir, por el deseo de permanecer en el ser, de mantenerse con vida. Pero, claro, Spinoza cuando habla del individuo, el individuo siempre es compuesto. El individuo siempre es compuesto. Y yo me permito la licencia de entender que cuando Spinoza está hablando de la multitud,
también la está entendiendo como un individuo. Y que, por lo tanto, la multitud, el sujeto político organizado, también tiene un conatus, también tiene una pulsión para permanecer en el ser. Y eso es lo que me lleva a mí a acuñar la idea del conatus de la multitud. Es decir, articular una política desde la perspectiva del conatus de la multitud. Es decir, una política que permita ese conatus de la multitud, que permita la permanencia en el ser de la multitud, que permita la permanencia en el ser, si queréis decirlo de una manera más coloquial, de la especie humana como habitante del planeta Tierra. Porque eso es algo que en estos momentos no va de sí. Nuestra supervivencia como especie, la supervivencia del planeta, no es algo en absoluto que esté garantizado. Hubo un tiempo, quienes somos más mayores en esta sala, pues lo vivimos con angustia, el momento pues de la tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos por la crisis de los misiles y estas cosas, y pensabas que cualquier día a alguien se le podía ir el dedo, pero claro, era una situación como muy concreta y que respondía a una tensión. Sin embargo, yo creo que nuestra vivencia contemporánea lo que está haciendo es situarnos en un escenario en el que las posibilidades de catástrofe se han multiplicado. Se han multiplicado y pueden venir de muy diferentes ámbitos, de muy diferentes lugares. Es decir, se acentúa la idea de que como especie, como habitantes del planeta, estamos en un serio peligro. Por lo tanto, plantear una política desde la perspectiva del desarrollo del conatus de la multitud, de la defensa del conatus de la multitud, no es algo que pueda ser calificado como ingenuo desde mi punto de vista, ¿no? Enrique Dussel, filósofo argentino afincado en México, que falleció, yo creo que fue el año pasado o hace 2 años, y que también es tremendamente interesante, plantea como principio primero de su ética de la liberación, paralela a la teología de la liberación y a la filosofía de la liberación, lo que él llama el principio vida. Toda ética tiene que tener como primer objetivo la defensa de la vida, pero la defensa de la vida no como estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? La defensa de la vida de los que luego cuando nace esa vida se olvidan de esa vida por completo, ¿no? Sino la defensa de la vida en el sentido de la defensa de las condiciones que van a permitir que esa vida se desarrolle. Eso es algo que en estos momentos está absolutamente en cuestión en nuestras sociedades, ¿no? Y por eso cuando yo propongo el imperativo poético en el sentido, ese po le ponemos, gracias a nuestra amiga Cogin, le ponemos un paréntesis, ¿no? Poético en el sentido de que es algo que se debe construir, es un ethos que se debe construir y poético en la medida en que se debe imaginar, un imperativo poético de la multitud que vendría a decir que debemos actuar de tal modo que nuestros gestos garanticen esa supervivencia de la especie. Es decir, que nuestro actuar sea un actuar que tenga en cuenta los retos, los peligros, las dificultades con las que nos encontramos en la actualidad y moldee un tipo de subjetividad diferente a la subjetividad que está moldeando el capitalismo contemporáneo. Porque en última instancia nuestra lucha es una lucha de construcción de subjetividad. La lucha política contemporánea es una lucha fundamentalmente por la construcción de subjetividad. Es preciso construir una subjetividad alternativa. Y aquí, y voy terminando ya, y aquí aparece una cuestión tremendamente compleja, tremendamente complicada, en la que el capitalismo nos saca muchos cuerpos de ventaja, ¿no? Y es la cuestión del deseo, ¿no? Es la cuestión del deseo. Porque es
muy evidente, lo llevamos viendo a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, el enorme papel que desempeña el deseo en las dinámicas políticas. Frente a esa pretensión de extrema racionalidad de cierta tradición filosófica dominante en Occidente, constatamos del análisis de la realidad como el ser humano es un ser atravesado por pulsiones, por deseos, y que, como bien dice Wilhelm Reich en su análisis del ascenso del fascismo, los alemanes desearon el nazismo. Los alemanes desearon el nazismo, no fueron engañados, como pretende teorizar cierto marxismo ortodoxo de la Tercera Internacional. El proletariado ha sido engañado, y Reich, que pertenece a ese universo político, era militante del Partido Comunista Alemán, Reich dice: nuestros camaradas desearon el fascismo, hubo un deseo de fascismo. ¿Por qué ese deseo de fascismo? Que yo creo que podemos trasladar de manera inmediata a nuestra sociedad contemporánea, porque eso lo estamos viviendo, Eso lo estamos viviendo en nuestros centros de secundaria. Estamos viendo cómo los chavales, las chavalas, su imaginario está mutando de una manera brutal, y no tiene nada que ver con el imaginario que había hace 15, 20 años. Cómo se ha dado la vuelta, cómo se está deseando otra cosa, ¿no? Y, como bien dice Deleuze, la revolución no se hace por obligación, la revolución se hace por deseo. La revolución se hace por deseo. El problema es cómo generar ese deseo, ¿no? Fijaos, Spinoza, y termino, voy a terminar con dos referencias. Una, Spinoza. Spinoza habla como una estrategia política de la concordia. La concordia. Fijaos, la etimología, las etimologías son fundamentales. Ya he hecho varias veces referencia a las etimologías en la charla, ¿no? La concordia es los corazones compartidos. Los corazones compartidos, esa es la etimología de concordia. Se consigue la concordia cuando conseguimos que nuestros corazones sintonicen. Y esa es una estrategia política. Y Spinoza ya ha dicho, seremos más libres cuanto más consigamos actuar de manera racional, la razón es lo que más une a los seres humanos. O sea, eso también está ahí. Pero dice, y además la concordia. Además la concordia. Seamos conscientes de la importancia de la concordia, es decir, de lo que brota del corazón, ¿no? Y por eso me parece muy interesante lo que dice Silvia Rivera Cusicanqui, una autora para mí deslumbrante, interesantísima, ¿no? Cuando habla de que es preciso corazonar, en vez de razonar, corazonar. Lo que debemos hacer es corazonar en común. Yo me permito a ese corazonar ponerle también un prefijo y decir corrazonar. Es decir, corrazonar, razonemos colectivamente, sintamos colectivamente, para construir otro tipo de subjetividades que no se dejen arrastrar, por esa inercia de la idiocia a la que nos lleva el neoliberalismo contemporáneo. Deleuze dice que la revolución es un agenciamiento, y dice: un agenciamiento es una multiplicidad que comporta muchos términos heterogéneos y que establece uniones, relaciones entre ellos a través de edades, de sexos, de reinos, a través de diferentes naturalezas. La única unidad del agenciamiento es de cofuncionamiento, una simbiosis, una simpatía. Fijaos que simpatía nuevamente es lo mismo, el sentir común, simpatía. Lo importante no son las filiaciones, de dónde venimos. Lo importante no son las filiaciones. Dice René Char en uno de sus poemas: nuestra herencia no procede de un testamento. Nuestra herencia no procede de un testamento. Lo importante no son las filiaciones,
sino las alianzas y las aleaciones, ni tampoco las herencias o las descendencias, sino los contagios, las epidemias, el viento. Muchas gracias. Moltes gràcies. Passem ara a un torn de preguntes, si ha hagut alguna pregunta, una aportació. Te voy a oír igual, ¿eh? Ah, bueno, pues por la grabación. Vale, vale. Primero, muchas gracias. Muchas gracias, me ha encantado. Sobre todo la cita de Marcuse, me ha encantado. Que va de la mano, ¿no?, esas dos cosas. Y ciertamente, hoy en día podríamos incluso decir que trabajamos sin salario. Podríamos decir que cada vez que aceptamos cookies, cada vez que metemos en cualquier, ¿no?, utilizando internet, estamos trabajando sin salario, vendiendo unos datos que después van a utilizar contra nosotros, ¿no? Me ha encantado la conferencia y quería, pues eso, ligarlo con esto de las tecnologías y los algoritmos. Fíjate, el otro día les ponía el ejemplo hay un... Deleuze hace un análisis muy bonito en derrames sobre la cuestión de la plusvalía. No me da tiempo aquí a desarrollarlo, pero hace un análisis muy interesante y señala cómo, dice, claro, Marx vincula la plusvalía al capital variable, es decir, al trabajo, ¿eh? Dice, sin embargo, estamos en una tendencia en la que el trabajo incluso desaparece, ¿no? Y les ponía el ejemplo de los supermercados actualmente, ¿no?, en el que han desaparecido las cajeras, ¿eh? Y entonces tenemos unas máquinas en las que tenemos que pasar, nosotros y nosotras tenemos que pasar los productos para luego pagarlos. Claro, esto es el extremo. Esto es el extremo. No solamente ha desaparecido el trabajo, sino que el cliente es el que trabaja para la empresa. O sea, cuando vamos ahí, estamos haciendo el trabajo de una gente que ha sido expulsada de su lugar de trabajo. Y bueno, lo tomamos con naturalidad, ¿no? Porque, bueno, así vamos más rápido, ¿no? Podemos pensar. Yo, como me niego, entre otras cosas, por vergüenza, ¿no? Porque esta es la segunda vez que voy a utilizar esta expresión que me produce repelús, pero claro, ya la tengo que expresar. La gente mayor, mira que me jode utilizarla, pero hostia, ha llegado el día en el que la tengo que utilizar. La gente mayor con la tecnología, pues, y yo pienso, hostia, seguro que lo hago mal, ¿no? Seguro que lo hago mal. Pero tengo una hija de 13 años que cuando entro al supermercado y hay esto, y trae que voy yo, ¿no? Y claro, no se lo cuestiona, es su modo de vida, es su práctica, ¿no? Es su práctica. Ayer tuve un conflicto con Endesa y tuve que llamar por teléfono, ¿no? Me atiende una máquina, me empieza a pedir datos, yo negro, y me dice en un determinado momento, ¿quiere usted que su voz sea reconocida para la próxima vez que llame usted no tenga que dar los datos? Y por un segundo me pasó por la cabeza, hoy sí, más rápido. Y me salió un no, ¿no? Que claro, dices, joder, es que, claro, ¿qué nivel de dominio, ¿no? O sea, ¿qué nivel? Y además nos lo presentan como, ay, sí, así la próxima vez pues no tendré que dar los datos, ¿eh? Me reconocerán la voz y pensé, joder, qué miedo, ¿no? Qué miedo. Entonces yo creo que el tema tecnológico tiene muchas variables, tiene muchas dimensiones, que vivimos con una enorme normalidad, que solamente cierta gente pues cuestionamos, pero el resto de la gente dice, ah, pues vale, bien, estupendo, más fácil, más fácil. Sí, bueno, enhorabuena por la charla, me ha encantado tanto la parte negativa como positiva. Y la pregunta va a consistir en la segunda parte. Has estado hablando de la multitud, y todo el mundo comprendemos lo que es la multitud, pero cuando se le pretende dar un carácter de agente, un carácter que tiene que actuar, que tiene que movilizarse,
salvas el salto entre el concepto de la multitud, y el de la gente que tiene que actuar para hacer frente a una situación. Y como puedo al final decirte que yo estoy en contra de todas estas multinacionales que aparentemente vienen a solucionar la vida y lo que vienen es a ganar más dinero, no más. Y estoy convencido de que ser mayor no es ser tonto. Y que podemos manejar las tecnologías perfectamente igual que los jóvenes. Bueno, exactamente igual yo creo que no, ¿eh? Porque mi hija me coge el móvil y empieza a hacer cosas que digo, pero ¿cómo lo hace? ¿No? Sí, y lo hacía sin tener móvil. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, eso de ser nativo digital yo creo que funciona, ¿eh? Y nosotros no somos nativos digitales. En fin. Bueno, lo primero, claro, merecería una reflexión muy, muy amplia, ¿no? La cuestión de la multitud. En primer lugar, lo que quiero decir es que yo utilizo el concepto de multitud un poco por inercia, ¿eh? Me da exactamente igual, no me da exactamente igual, pero quiero decir, no me voy a pelear con nadie porque diga clase o diga pueblo, ¿vale? Porque aquí tenemos mucha tendencia a las etiquetitas, ¿eh? Y en cuanto alguien dice multitud, salen las uñas. Este es negriniano, y alguien dice pueblo, dice este es de la Clau, y vamos a dejarnos de esas cositas, ¿no? Que no nos llevan a lo que nos llevan siempre. Yo entiendo que la multitud es algo que se construye, es algo que se construye, no es algo que esté dado. En esto difiero de Negri, porque Negri piensa que la multitud está ahí dada y luego entonces por eso tiene que inventarse la idea de convertir la multitud en príncipe y unas cosas un poco extrañas a mi modo de ver, ¿no? Para mí la multitud es un sujeto que hay que construir, y que es efecto de luchas. Es decir, que no está de manera amorfa antes de las luchas, pero se constituye en las luchas. Y esto es algo que ya dijo Marx cuando habló del concepto de clase. Yo subrayo mucho cuando escribo sobre Marx la idea de la lógica materialista, porque la lógica materialista no es la lógica idealista, son diferentes. Esa lógica que nos enseñan habitualmente en estos lugares, en estas facultades, y que tantos quebraderos de cabeza nos da, dicho sea de paso, esa lógica de lenguaje en la que una cosa lleva necesariamente a otra, aunque luego eso nada tenga que ver con la realidad, poco tiene que ver con la lógica materialista. Marx dice una cosa que es brutal. Marx dice que la lucha de clases es anterior a las clases. Claro. En nuestra lógica tradicional decimos contradicción. ¿Cómo va a haber lucha de clases antes de las clases? Para que haya lucha de clases tiene que haber primero clases. Y Marx dice, no, las clases se constituyen en la lucha. Es en el proceso de lucha donde se configuran las clases. Y el comité invisible dice, es la revuelta la que constituye su pueblo. Es en la revuelta donde se construye el pueblo. 15M, nuestra referencia más cercana, no hubo un sujeto previo al 15M. El 15M nos cogió absolutamente de improviso. Nadie sabíamos que iba a suceder lo que sucedió, excepto Juan Carlos Monedero, que me dijo que él lo había previsto. Entonces, excepto Juan Carlos Monedero, nadie pensó nunca que ese 15 de mayo pues las plazas iban a estar a rebosar y nos íbamos a poner ahí con tiendas de campaña durante un mes a hacer cosas. Es decir, hubo un conflicto que vaya usted a saber por qué, porque esto también es otra de las cuestiones que tenemos que tener presentes, que a veces las mismas causas no provocan los mismos efectos. Váyase usted a saber por qué aquel día estaba de que nos teníamos que juntar en las plazas. Y nos juntamos en las plazas y ahí empezó a construirse una multitud. Una multitud, como es la multitud, abigarrada, que lo único que sabe es de relaciones, no sabe de esencias, no pide carnes de militancia, no pregunta de dónde vienes, sino dónde vas. Y que, bueno, pues tiene un carácter múltiple, es una multiplicidad, heterogéneo,
e inestable. La multitud es inestable, ¿no? Entonces, el problema es, el problema es lo que dice Deleuze. Deleuze dice, tenemos que estar a la altura del acontecimiento. Hay que saber estar a la altura del acontecimiento. Evidentemente, no supimos estar a la altura del acontecimiento en el 15M. Claro, el 15M fue un momento de expresión de un malestar que se intentó canalizar desde posiciones críticas, y nuestro enorme fracaso ha dado lugar a lo que tenemos ahora, una salida por el lado contrario, por el lado reaccionario, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que comentabas, la cuestión de la multitud. Para mí la multitud es un sujeto que se manifiesta en sus prácticas, en sus actitudes. No es un sujeto sociológico, no es un sujeto atravesado por una esencia, sino que es un sujeto que se construye en las prácticas y se manifiesta en sus prácticas, ¿no? Y que es preciso construir, es preciso construir. Entonces, desde mi punto de vista, el proceso de construcción de multitud es un proceso que va muy vinculado también al proceso de construcción de subjetividad, a los procesos de construcción de subjetividad. Y en la medida en que los procesos de construcción de subjetividad en nuestras sociedades contemporáneas son procesos de construcción muy sobredeterminados por el neoliberalismo, las dificultades con las que nos encontramos para construir un sujeto político son enormes, Entonces, ¿cómo hacer para construir la multitud? Pues yo creo que en primer lugar de lo que se trata es de estar muy alerta, a los procesos sociales, y saber responder a esos procesos sociales, ¿no? Si yo titulé uno de mis libros, el de Pretextos, Deseo de multitud, es porque pienso que lo primero que hay que, para construir la multitud, lo primero que hay que hacer es desear la multitud, desear construir la multitud, desear en diferentes órdenes, desear en el sentido de saber que esa multitud no me va a expresar a mí al 100%, me va a expresar en un cierto porcentaje. Si quiero que la multitud sea yo al 100%, mi dinámica va a ser una dinámica sectaria, y de exclusión, ¿no? Y desear también en el sentido de entender que las prácticas deben ser prácticas colectivas y no prácticas individuales, ¿no? Y que precisamente la pulsión del capitalismo contemporáneo para llevarnos hacia lo individual tiene como uno de los objetivos el cortocircuitar cualquier posibilidad de un sujeto colectivo. Creo que eso es lo que se busca, evitar la aparición de un sujeto colectivo. En resumidas cuentas, y para terminar, ¿cómo construir la multitud? No lo sé. No lo sé. Eso es lo que llevo pensando estos últimos 10 años. Sí, 10 años. No, más. 15 años, ¿no? ¿Cómo buscar estrategias, ¿no? ¿Cómo favorecer esos procesos, ¿no? Por eso hablaba lo del conatus de la multitud, hablaba del imperativo poético de la multitud, hablo en ocasiones también de la necesidad de la traducción, de traducirnos los unos a los otros, de escucharnos. Hemos tenido una política muy centrada en la palabra. Siempre queremos hablar, decir, pero nunca escuchamos. Cuando la contraparte de la palabra es la escucha. Es preciso escuchar para construir lo colectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de pinceladas que podrían ayudar, pero por desgracia creo que cuando digo nuestra política, digo desde ámbitos críticos, nuestra política sigue muy presa de gestos muy antiguos, de gestos antiquísimos que nos impiden construir nada nuevo de momento. Perdón por el rollo. Vale. Yo sí que
tenía una pregunta breve. Cuando ahora hablabas de... Bueno, creo que es una cosa que ha estado sobrevolando toda la ponencia y luego las intervenciones. Que, bueno, no sé si es exactamente lo que plantea Lazzarato en Signos y Máquinas, pero me ha recordado a lo que dice Bifo en Fenomenología del Fin, que hace una distinción entre las relaciones conectivas y las conjuntivas. Y dice que las relaciones conectivas son la manera como las máquinas trabajan el signo, o sea, son básicamente números, fórmulas que encajan una con la otra de manera de manera rígida, mientras que las conectivas requieren del deseo, requieren del cuerpo en la interpretación de estos signos. Entonces, claro, creo que una de las cosas que ocurre en el capitalismo contemporáneo es que cada vez, creo que se veía muy bien cuando explicaba el teléfono, ¿no?, que se nos obliga a relacionarnos como máquinas, y en ese relacionarnos como máquinas en el que no está presente el cuerpo y no está presente el deseo, no es posible que haya multitud, precisamente porque lo que se hace es disolver toda posibilidad de algo común. Y eso también me hacía pensar en el texto de Deleuze sobre Hume, en el que habla de que la política en realidad consistiría en hacer converger simpatías parciales, ¿no? Que la política no se basaría en un contrato social, sino más bien en que hay una simpatía, pero que esa simpatía no es por la humanidad, sino por los nuestros. De qué manera constituimos un algo común que sea la suma de simpatías parciales, ¿no? Y bueno, no sé, creo que aquí se abren algunas cuestiones en relación también con toda la cuestión de la subjetividad y de la producción del sujeto, ¿no? No sé cómo ves esta cuestión de... Es que a mí la cuestión de la máquina y la relación que tenemos con la máquina me parece que es fundamental en la manera de pensar la política contemporánea, ¿no? Creo que la presencia de las máquinas, no sé hasta qué punto tenemos la posibilidad de utilizar las máquinas para lo que nos venga bien. Creo que la máquina por sí misma, tal y como está hecha, más allá de los fines para los que se utilice, siempre viene mediada por un lenguaje que nos idiotiza. Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Yo quisiera no ser tan escéptico. Quizá la máquina de la que nos nutre el capitalismo sí que sea una máquina que tiene unas consecuencias que son las que estamos viviendo, ¿no? Nuestro sometimiento a la máquina, ¿no? Pero no es la única máquina, ¿eh? Quizá, bueno, igual aquí podríamos, Marx dice extrae como lección de la Comuna de París que una revolución no puede utilizar la institucionalidad de la burguesía, ¿eh? No podemos utilizar la institucionalidad de la burguesía, ¿no? Creo que desde una perspectiva materialista también podemos sacar la conclusión de que no podemos utilizar el lenguaje del idealismo. Esto es otro de mis empeños en los últimos tiempos, reflexionar sobre esto, ¿no? Y bueno, lo que dice Deleuze, la construcción de conceptos. Cuando Deleuze está diciendo esto, lo que nos está diciendo es, cuidado, el lenguaje de la filosofía tradicional nos lleva a determinados sitios. Tenemos que construir otro lenguaje. ¿Es posible construir ese lenguaje? Bueno, esto no sería una conferencia, sería pues llevo todo el cuatrimestre hablando de esto en mis clases de Corrientes 2, ¿no? Y podríamos llevar esto a la máquina, ¿eh? Podríamos llevar esto a la máquina, ¿eh? Podemos utilizar la máquina del capital
para otros fines de los que nos propone el capital. Lo cual no implica, si la respuesta es negativa, eso no implica impugnar la máquina, sino la máquina concebida por el capital, ¿no? Yo creo que la tecnología tiene dimensiones maravillosas, magníficas, ¿no? Que no debemos despreciar. El problema está en cómo es el vínculo, ¿no? Yo hablo a veces del cibor invertido, frente al cibor del capital, el cibor invertido, el cibor antagonista, el cibor que utiliza la tecnología no para verse sometido a los procesos sociales dominantes, sino para construir otro tipo de estrategias, otro tipo de prácticas, ¿no? En el 15M vimos que las redes sociales en aquel momento nos fueron efectivas para algunas cosas, Luego también tuvieron, yo estuve en el proceso de creación de Zaragoza en Común y recuerdo algunos correos electrónicos y algunas dinámicas que al final acabé escribiendo un correo y diciendo, compañeros y compañeras, si no os conociera yo me salía de aquí, corriendo, pero corriendo, porque la menor cosa generaba un conflicto brutal. Es decir, el mismo dispositivo que nos había permitido organizar algo bien, también tiene una dimensión que erosiona ese proceso de construcción de lo común, ¿no? Entonces, mi posición sería una posición de crítica, de enorme prevención hacia la máquina del capital, pero entendiendo que se puede construir otro tipo de máquina. De acuerdo. No sé si hay alguna pregunta más, si nos vamos a comer. Vale, pues muchas gracias a Juanma, también a Ariana, a Julián, que han intervenido esta mañana. Dejamos esto aquí, vamos a comer y volvemos a qué hora, a las 5, a las 5 y mitja. 5? A les 5 reprenem amb Diego i Manuel Vázquez, i Vázquez, sí. Doncs això.